En la búsqueda constante de la verdad espiritual, la humanidad sigue enfrentándose a preguntas profundas y existenciales, y el futuro es incierto. En este contexto, el examen de las enseñanzas antiguas, como las contenidas en los textos sagrados de la Biblia, puede iluminar la comprensión del mundo actual. El renacimiento del interés por la espiritualidad en todo el mundo se está produciendo en la actualidad y muchas personas están buscando respuestas a sus preguntas existenciales fundamentales. La conexión con lo divino y la paz interior se han convertido en objetivos para muchos. La espiritualidad es un proceso continuo que implica una exploración personal y única para cada individuo. La búsqueda espiritual debe tener en cuenta la evolución del mundo, que plantea nuevas preguntas incluso cuando se encuentran respuestas. Yom Kippur, un día de ayuno y arrepentimiento, es importante para los hebreos y nos recuerda la importancia de la reflexión y la conexión con lo divino en nuestro camino hacia la verdad espiritual. Los capítulos 8, 9 y 10 de Hebreos en la Biblia ofrecen enseñanzas valiosas sobre el sacrificio y la redención y pueden ayudarnos a encontrar una mayor comprensión y conexión con el mundo que nos rodea. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Los secretos de Yeshua, capítulo 7, Yom Kippur y el sacrificio perfecto. En el corazón de las tradiciones judías se encuentra Yom Kippur, la festividad de la expiación. Esta festividad de gran relevancia litúrgica y espiritual se encuentra envuelta en un simbolismo complejo y profundo que se remonta a tiempos antiguos. En el libro de Hebreos se encuentran múltiples referencias a esta festividad y a su significado simbólico, especialmente en los capítulos
8, 9 y 10. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre, porque todo sumo sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios. De ahí que necesariamente también él tuviera que ofrecer algo. Pues si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrezcan dones según la ley. Estos dan culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. Pues dice: mira, harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora ha obtenido él un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una mejor alianza, como fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera fuera irreprochable, no habría lugar para una segunda, porque les dice en tono de reproche: He aquí que días vienen, dice el Señor, y concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron fieles a mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá de instruir cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque me apiadaré de sus iniquidades, y de sus pecados no me acordaré ya. Al decir nueva, declaró anticuada la primera, y lo anticuado y viejo está a punto de cesar. Hebreos 8, 1-13. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se preparó la parte anterior de la tienda, donde se hallaban el candelabro y la mesa, con los panes de la presencia, que se llama santo. Detrás del segundo velo se hallaba la parte de la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza, completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de la alianza. Encima del arca, los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Mas no es este el momento de hablar de todo ello en detalle. Preparadas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Pero en la segunda parte entra una vez al año, y solo el sumo sacerdote, y no sin sangre, que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. Todo ello es una figura del tiempo presente, en cuanto que allí se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador, y solo son prescripciones carnales que versan sobre comidas y bebidas y sobre abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la Reforma.
pero presentóse Mesías como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Mesías, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. Por eso es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador. Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre, pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente, roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. En consecuencia, es necesario por una parte que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera. Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales, pero con víctimas más excelentes que aquellas. Pues no penetró Mesías en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez en la plenitud de los tiempos, para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, así también Mesías, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. Hebreos 9, 1-28. No conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas, no puede nunca mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, dar la perfección a los que se acercan. De otro modo, no habrían cesado de ofrecerlos al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen ese culto una vez purificados. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que sangre de toros y machos cabríos
borre pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero: sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade: he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Yeshua HaMashiach. Y ciertamente todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello, porque después de haber dicho: esta es la alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Añade: y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario, en virtud de la sangre de Yeshua, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne, y con un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Hebreos 10, 1-23. En la carta a los Hebreos se destaca el papel fundamental del sumo sacerdocio de Yeshua, que inaugura una nueva alianza superior a la mosaica. A través de su propia sangre, Yeshua entra en el templo celestial y se dirige hacia el Santo de los Santos, presidiendo el Yom Kippur definitivo de manera similar al sumo sacerdote que rociaba con la sangre sacrificada algunos lugares en el Santo de los Santos del Templo de Jerusalén. En el capítulo 8 se menciona la superioridad de la nueva alianza establecida por Yeshua, que es mejor que la antigua, y se destaca el papel de Yeshua como sumo sacerdote. En el capítulo 9 se profundiza en el simbolismo de Yom Kippur y se establece una conexión clara entre el ritual de la festividad y el sumo sacerdocio de Yeshua. En la homilía que se presenta en el capítulo 9,
se destaca la importancia de la sangre ofrecida por Yeshua, que sustituye la sangre del primer cabrito sacrificado que el sumo sacerdote esparcía en algunos lugares del templo durante Yom Kippur. Este simbolismo se entiende a la luz de la idea de que la sangre representa la vida y que la vida de Yeshua se ofrece como sacrificio para la expiación de los pecados. En el capítulo 10 se establece un paralelo entre el sacrificio de Yeshua y los sacrificios ofrecidos durante Yom Kippur. Se destaca que los sacrificios de animales no pueden quitar los pecados de manera definitiva, mientras que el sacrificio de Yeshua sí lo hace. Se enfatiza la importancia de la fe en Yeshua como sumo sacerdote y como único medio para la expiación. Pero, ¿qué simbolismos se ocultan detrás de la festividad de Yom Kippur? ¿Acaso el autor de la carta a los hebreos poseía conocimientos detallados sobre esta celebración judía? ¿Por qué su descripción de esta festividad es tan elusiva y abierta a interpretaciones? ¿Y por qué la comprensión del mensaje de la carta es tan crucial para los creyentes actuales? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que surgen al profundizar en el estudio de la carta a los hebreos y su enfoque en el sumo sacerdocio de Yeshua. Aunque la carta se escribió hace casi 2000 años, su mensaje sigue siendo relevante hoy en día, especialmente para aquellos que buscan comprender la naturaleza de la fe y la relación entre Dios y la humanidad. El simbolismo de la festividad de Yom Kippur, también conocida como el Día de la Expiación, se centra en la idea de la purificación del pecado a través de la eliminación de la impureza. Durante esta festividad, el sumo sacerdote entraba en el santuario del templo y realizaba una serie de rituales destinados a purificar tanto el santuario como el pueblo. Se creía que el sacrificio de animales durante esta festividad eliminaba el pecado y permitía que la comunidad judía comenzara el año nuevo con una pizarra limpia. El autor de la carta a los hebreos presenta a Yeshua como el sumo sacerdote en el templo espiritual, lo que representa una ruptura con la necesidad de un templo físico y sacrificios de animales. En su lugar, se enfatiza la importancia de la fe en Yeshua como el único camino hacia la salvación eterna. La descripción que ofrece el autor de la carta de la festividad de Yom Kippur es misteriosa y elusiva, lo que lleva a los estudiosos a preguntarse si el autor poseía conocimientos detallados sobre la celebración o si simplemente estaba usando la festividad como un punto de referencia simbólico. La carta a los hebreos es un texto crucial para los creyentes actuales que buscan comprender la naturaleza de la fe y su relación con Dios. El mensaje de la carta se centra en la superioridad del sumo sacerdocio de Yeshua sobre el antiguo sistema mosaico. Al sacrificar a sí mismo en lugar de un animal, Yeshua permitió a la humanidad acceder directamente a la presencia de Dios sin necesidad de intermediación humana.
Este mensaje de esperanza y fe en Yeshua como sumo sacerdote es una fuente de motivación para aquellos que luchan con la desesperanza y la incertidumbre. ¿En qué consistía la festividad de Yom Kippur? ¿Conocía el autor de Hebreos los detalles y significados de Yom Kippur? ¿Por qué describe la festividad de forma tan libre? ¿Por qué es tan crucial comprender el mensaje de la carta? Estas y otras preguntas nos llevarán a profundizar en este capítulo y así descubrir por qué el sumo sacerdocio de Yeshua establece una alianza superior a la mosaica y por qué esto sería una motivación para perseverar en la fe, especialmente para la desalentada comunidad de creyentes de Roma. Se pueden enumerar las festividades sagradas que eran importantes en la época de Yeshua. El Sabbat, que aunque no se consideraba un festival, era un día sagrado. Las 3 peregrinaciones anuales a Jerusalén para las festividades de Pascua, Shavuot y Sukkot, así como la festividad del Shemini Atzeret, que también se consideraba una fiesta. El primer día de cada mes lunar, conocido como Rosh Hodesh, el Año Nuevo Judío o Rosh Hashanah, y el Día de la Expiación o Yom Kippur. Este último se celebraba una vez al año para conmemorar el día en que se perdonaban al pueblo de Israel todas las faltas, incluso las involuntarias, que hubieran cometido durante ese periodo. Como ya sabemos, en Yom Kippur, Dios perdona los pecados que el hombre comete contra él, pero los pecados contra el prójimo deben ser perdonados por los ofendidos. Por esta razón, es común que durante estos días los judíos visiten a amigos y familiares para pedir perdón unos a otros. El día sagrado de Yom Kippur siempre ha sido considerado un momento de aflicción y arrepentimiento en la tradición judía, ya que su principal característica es el ayuno, que comienza desde la puesta del sol del día anterior hasta la puesta de sol del día siguiente. Este ayuno es tan importante que solo puede ser interrumpido en casos de enfermedad grave. Además del ayuno, Yom Kippur se distingue por la prohibición de trabajar en semejanza al Shabbat, que se menciona en Levítico, donde se escucha la voz de Dios hablando del ayuno y del reposo en este día sagrado. Habló Adonai a Moisés diciendo: además el día 10º de este 7º mes será el día de la expiación, en el cual tendréis reunión sagrada, ayunaréis y ofreceréis manjares abrasados a Adonai. No haréis en ese mismo día ningún trabajo, pues es el día de expiación, en el que se ha de hacer la expiación por vosotros delante de Adonai vuestro Dios. El que no ayune ese día será exterminado de entre su pueblo. Al que haga en tal día un trabajo cualquiera, yo lo haré perecer de en medio de su pueblo. No haréis pues trabajo alguno. Es decreto perpetuo, de generación en generación, donde quiera que habitéis. Será para vosotros día de descanso completo, y ayunaréis. El día 9 del mes por la tarde, de tarde a tarde, guardaréis descanso. Levítico 23,
27:32. En esta sagrada ocasión, Dios declara que no se debe trabajar y que la abstinencia es necesaria para la expiación de los pecados. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de entre su pueblo, y aquellos que trabajen en este día serán destruidos. Este día de descanso completo y ayuno es un decreto perpetuo que se ha de seguir de generación en generación, independientemente de donde se resida. Además de la prohibición de trabajar, se prohíbe regocijarse sin medida, celebrar matrimonios y danzar con música que pudiese desinhibir los deseos. Es un día de recogimiento y reflexión sobre la propia vida y las acciones pasadas. El arrepentimiento, el ayuno y el reposo eran los componentes esenciales de una festividad que se desarrollaba principalmente en el Templo de Jerusalén, con el sumo sacerdote como figura principal. Aunque la manera de celebrar Yom Kippur en el templo cambió a lo largo de la historia de Israel, algunas características son claras. Dos de las características más importantes para entender la singularidad de Yom Kippur en la carta a los hebreos las mencionaremos a continuación. La primera se refiere a los sacrificios que se llevan a cabo en este día para purificar los lugares sagrados y expiar por los pecados. La segunda está relacionada con el hecho de que este es el único día en que el sumo sacerdote entra en el Santo de los Santos y al salir proclama el nombre de Dios. Es importante profundizar en ambas características para entender mejor esta festividad sagrada. En la celebración de Yom Kippur se llevaba a cabo una gran cantidad de sacrificios para purificar tanto al templo como al pueblo de Israel. Los detalles de los sacrificios que debía realizar el sumo sacerdote se pueden encontrar en el libro de Levítico 16. Uno de los sacrificios consistía en un toro que se ofrecía para expiar los pecados de los sacerdotes, mientras que otro era un macho cabrío que se utilizaba para purificar el santuario de las impurezas y los pecados del pueblo de Israel, según se indica en Levítico 16:16. No obstante, los sacrificios no terminaban allí. Un segundo macho cabrío se ofrecía a Azazel, no como sacrificio, sino como un emisario a la tierra inhabitada, donde llevaría todas las iniquidades de ellos, los israelitas. Este sacrificio tan particular consistía en ofrecer un cabrito a Dios para purificar y expiar todas las impurezas y pecados del pueblo de Israel en el templo, según Levítico 16:19. La expiación y purificación del sacrificio se lograba cuando el sumo sacerdote tomaba la sangre del cabrito sacrificado y la llevaba dentro del Santo de los Santos para ofrecerla sobre el arca de la alianza, el trono de Dios. Luego la sacaba para untar y rociar alrededor del tabernáculo del testimonio y el altar, como se indica en Levítico 16:20.
En el mundo antiguo, el templo se consideraba un microcosmos que reflejaba el orden cósmico del universo. El sumo sacerdote tenía la tarea de purificar y restaurar este orden cósmico, previniendo la acción de los poderes del mal y limitando las fuerzas del caos. La importancia de este ritual se encuentra en varios pasajes de la Biblia, como Job 38, 8-10, Jeremías 5:22 y 4:23, Salmos 104:9 e Isaías 24:5. En el contexto expiatorio de Yom Kippur, como indica Levítico 17:11, la sangre tenía un significado profundo y trascendental. Representaba la vida misma. De este modo, el sacrificio de animales en el templo era un acto simbólico que servía para expiar los pecados del pueblo de Israel y restaurar el equilibrio cósmico. Yom Kippur era, por tanto, un ritual sagrado de sanación y restauración, tanto para el templo como para el pueblo de Israel. En relación al segundo cabrito, el sumo sacerdote realizaba un acto simbólico. Imponía sus manos sobre la cabeza del animal, transfiriendo los pecados del pueblo de Israel. En lugar de sacrificarlo, se lo enviaba al páramo de Azazel, como se describe en Levítico 16:21. Imponiendo ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, hará confesión sobre él de todas las iniquidades de los israelitas y de todas las rebeldías en todos los pecados de ellos, y cargándolas sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre dispuesto para ello. La imposición de manos implicaba una especie de exorcismo, aunque este no era suficiente para erradicar el mal. Por lo tanto, se enviaba al cabrito al desierto, donde habitaban los espíritus malignos y donde no podría hacer daño a nadie. En el texto surge la interrogante sobre la identidad de Azazel, pues no está claro a quién se refiere. ¿Es un lugar o un ser? Según el Talmud, el nombre puede hacer referencia tanto a una región escarpada como a un ángel que cayó y pagó por sus transgresiones. En el Talmud Yomá 67b se discute el significado de Azazel y su relación con el ritual de Yom Kippur. En esta sección se sugiere que Azazel se refiere a un ser o lugar específico, posiblemente un demonio o espíritu maligno. También se discute la forma en que el sumo sacerdote transfería los pecados de la comunidad a los dos machos cabríos en el ritual de expiación de Yom Kippur. La discusión en el Talmud proporciona una perspectiva más detallada sobre el significado y la interpretación de este ritual en la tradición judía. Nuestros rabí enseñaron: Azazel debe ser duro y áspero. Otro enseñó: Azazel es la más dura de las montañas. Solo uno de los rabí tiene una visión diferente. Él dijo que Azazel era un ángel caído y no el nombre de un lugar. La escuela de Rabí Ismael enseñó: Azazel significa el que obtiene la expiación por los hechos de Uza y Azael.
Talmud Babli Yomá 67b. Por otro lado, ¿qué hacía que Yom Kippur fuese diferente a cualquier otra festividad? Pues que el Cohen Gadol proclamaba el nombre de Dios al salir del Santo de los Santos. En Yom Kippur, el sumo sacerdote tenía el poder de entrar en el Santo de los Santos del templo y al salir proclamaba el verdadero nombre de Dios, lo que llevaba a la gente a postrarse en un gesto de profunda reverencia. Si bien había otras ocasiones en la festividad en las que se proclamaba el nombre de Dios, la más impresionante era esta. Esta era una de las características fundamentales del día de Yom Kippur que lo hacía tan significativo para los fieles que se reunían en el templo para presenciar este momento trascendental. En la obra Eclesiástico 56 se describe la majestuosa salida del sumo sacerdote del Santo de los Santos como el lucero del alba en medio de nubes. Filón de Alejandría también relata cómo el sumo sacerdote portaba un plato de oro con el nombre sagrado de 4 letras, Yuhei Bajei, que solo los puros podían pronunciar. En la carta de Aristeas se menciona que el sumo sacerdote llevaba en su diadema santificada el nombre de Dios, escrito en letras de oro. Durante Yom Kippur, tanto el templo como el sumo sacerdote representaban una realidad celestial con un profundo contenido teológico. El sumo sacerdote simbolizaba a Dios al llevar en su frente el nombre divino, después de purificar el templo cosmos, donde el cielo y la tierra, el tiempo y la eternidad se encontraban. De esta manera, el templo y el sumo sacerdote se convertían en una imagen viva de la relación del hombre con lo divino, y su acción durante Yom Kippur era fundamental para mantener la armonía en el cosmos y alejar los poderes del mal. Yom Kippur es una festividad que ha sido descrita de diferentes maneras en las fuentes judías. Existen discrepancias en cuanto a los detalles de los sacrificios que se realizaban ese día. Según Levítico 16:16, se sacrificaba un toro para expiar los pecados de los sacerdotes, seguido por un macho cabrío que purificaba el santuario de las impurezas de los israelitas, y finalmente otro macho cabrío que llevaba los pecados de los israelitas a una tierra desolada para ser ofrecido a Azazel. Sin embargo, la Mishnah contradice estas prescripciones y afirma que todos los cabritos expían la impureza del templo y que se realiza una expiación por el cabrito cuya sangre se esparce por el Santo de los Santos y por el día de la expiación. Todos los cabritos se expían por la impureza del templo, por la impureza que ha recaído sobre el templo y su santuario a través de las acciones disipadas. Se hace la expiación por el cabrito cuya sangre se esparce, por el Santo de los Santos y por el día de la expiación. Shebú 1:4-7.
A pesar de estas diferencias, ambas fuentes coinciden en que Yom Kippur es un día sagrado de gran importancia y que se realizaban sacrificios para expiar los pecados del pueblo. En las fuentes judías existían desacuerdos sobre diversos aspectos relacionados con la celebración de Yom Kippur, como la fecha de su celebración y las actividades que eran permitidas durante ese día. La falta de unanimidad también se evidencia en la homilía que será presentada. Sin embargo, al adentrarnos en el significado simbólico de Yom Kippur, podremos comprender no solo la importancia del sumo sacerdocio de Yeshua y la nueva alianza que él inauguró, sino también los elementos que hacen de la carta a los hebreos un documento tan singular. En la homilía, como indica Hebreos 9, 13, 23, 4, 16, 8, 1, 12, 2 y 9, 3, se destaca que Yeshua preside el Yom Kippur definitivo de manera similar al sumo sacerdote, que rociaba con la sangre sacrificada algunos lugares en el Santo de los Santos del Templo de Jerusalén. Yeshua, a través de su propia sangre ofrecida, entra en el templo celestial, se dirige hacia el Santo de los Santos y se sienta a la derecha de Dios. La superioridad del sumo sacerdocio de Yeshua y la nueva alianza inaugurada por él no se pueden entender sin considerar el contexto litúrgico que lo explica, que es Yom Kippur. La homilía destaca dos motivos propios de esta celebración. Uno de los motivos que destaca en la homilía es la entrada de Yeshua en el Santo de los Santos celestial, lo que es análogo a la entrada del sumo sacerdote en el Santo de los Santos del Templo de Jerusalén para dirigir el día de la expiación. Es necesario indagar si este motivo es original de Hebreos o si hay otros textos que mencionen a personajes presidiendo Yom Kippur en los cielos. En caso afirmativo, se debe explorar qué es lo que diferencia realmente esta celebración presidida por Yeshua. El siguiente motivo a destacar en la homilía es la sangre ofrecida por Yeshua, la cual sustituye la sangre del primer cabrito sacrificado que el sumo sacerdote esparcía en algunos lugares del templo durante Yom Kippur. ¿Cuáles son las implicaciones de que Yeshua haya ofrecido su propia sangre para la expiación de los pecados de la humanidad? ¿Cómo se relaciona este suceso con la superioridad de la nueva alianza? Es necesario adentrarse en el análisis del primer motivo para responder estas preguntas. Y si nos acompañan, iluminaremos el camino para ver la senda trazada por los antiguos.